Mi Jesús hoy, miércoles 1 de diciembre del año 2021, estamos en la primera semana del tiempo de Adviento, primera semana de Salterio. El color litúrgico es morado y celebramos a San Eloy, obispo. Parece que desde el comienzo de su existencia, la vida de este santo estuvo bajo el signo de la predilección divina. Así lo asegura la leyenda de su vida: despierto de inteligencia y hábil en el empleo de sus manos, aprendió el arte de la orfebrería. Tenía tanta destreza en su arte que consiguió que el rey Clotario II, su hijo Dagoberto y luego su nieto Clovis II, después lo tuvieran como propio para los trabajos que en metales preciosos necesitaban. Supo compartir con los necesitados los dineros que recibía por su trabajo. Oración colecta. Acoge favorablemente nuestras súplicas, Señor Dios, y concédenos tu ayuda en las tribulaciones, para que, reanimados por la presencia de tu Hijo que ya llega, no volvamos a mancharnos con nuestras antiguas faltas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Liturgia de la palabra. El Señor nos ofrece hoy. El Señor nos invita a su banquete y enjuga las lágrimas de todos los rostros. Lectura del libro de Isaías, capítulo 25, versos del 6 al 10a. El Señor de los ejércitos ofrecerá a todos los pueblos sobre esta montaña un banquete de manjares suculentos, un banquete de vinos añejados, de manjares suculentos, medulosos, de vinos añejados decantados. Él arrancará sobre esta montaña el velo que cubre a todos los pueblos, el paño tendido sobre todas las naciones, destruirá la muerte para siempre. El Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará sobre toda la tierra el oprobio de su pueblo, porque lo ha dicho Él, el Señor, y se dirá en aquel día: ahí está nuestro Dios, de quien esperábamos la salvación. Es el Señor en quien nosotros esperábamos. Alegrémonos y regocijémonos de su salvación, porque la mano del Señor se posará sobre esta montaña. Palabra de Dios. El Salmo responsorial está tomado del número 22, versos del 1 al 6. Habitaré por siempre en la casa del Señor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Habitaré por siempre en la casa del Señor. Me guía por el sendero justo por amor de su nombre. Aunque cruce por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me sostienen. Habitaré por siempre en la casa del Señor. Preparas una mesa ante mí frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. Habitaré por siempre
en la casa del Señor. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Habitaré por siempre en la casa del Señor. Aleluya. Jesús sana a muchos y multiplica los panes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo 15, versos del 29 al 37. Jesús llegó a orillas del mar de Galilea y subiendo a la montaña se sentó. Una gran multitud acudió a él, llevando paralíticos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos. Los pusieron a sus pies y él los sanó. La multitud se admiraba al ver que los mudos hablaban, los inválidos quedaban sanos, los paralíticos caminaban y los ciegos recobraban la vista, y todos glorificaban al Dios de Israel. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da pena esta multitud, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque podrían desfallecer en el camino. Los discípulos le dijeron: ¿y dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado bastante cantidad de pan para saciar a la tanta gente? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen? Ellos respondieron: 7 y unos pocos pescados. Él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. Después tomó los panes y los pescados, dio gracias, los partió y los daba a los discípulos, y ellos los distribuían entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron llenaron 7 canastas. Palabra del Señor. Hermosa palabra de este día. En Isaías, Dios prepara un banquete que dará vida eterna a todos los pueblos, en donde finalmente es en Sión, mediante la muerte de Cristo. Quienes lo aceptan como Señor, como Salvador y Mesías en su vida, participarán de la salvación que Dios ofrece a toda la humanidad. Salvación hecha realidad a costa de la muerte redentora del Salvador. Él se convierte para nosotros en pan de vida. Él nos sienta a su mesa para que participemos del banquete sacrífico que Él mismo ha preparado. Hechos unos con Cristo, unidos por un solo espíritu, formamos el cuerpo del Señor, del que Él es cabeza. Si nosotros vivimos a plenitud este compromiso que brota de nuestra fe en Él, viviremos como hermanos, libres del llanto, del sufrimiento, de la persecución, de los asesinatos. Más todavía, gracias a Jesús resucitado de entre los muertos, quienes participamos de su vida y de su espíritu, sabemos que la muerte no tendrá en nosotros ningún dominio, pues aun cuando tengamos que pasar por ella, no nos detendremos en ella, sino que, destruida la muerte, viviremos para Dios eternamente. Así que no desaprovechemos esta gracia hermosa que Dios nos ha ofrecido en Cristo Jesús, su Hijo, hecho uno de nosotros.
en el hermoso salmo del buen pastor. El Señor ha salido como el buen pastor en busca nuestra, que vivíamos como ovejas descarriadas, lejos de su presencia, y Él nos ha conducido a las aguas bautismales para llenarnos de la fuerza de su Espíritu, para que podamos caminar ya no tras las obras de la maldad, sino tras las obras del bien que proceden de Dios. Él nos ha sentado a su mesa para hacernos partícipes del banquete de salvación que ha preparado con su cuerpo y con su sangre, para que quienes nos alimentemos de Él, entremos en comunión de vida con el Señor y transformados en Él, seamos testigos de su amor para todos los pueblos. Él ha derramado en nosotros su Espíritu Santo para que ungidos por Él seamos constructores de su reino, iniciándolo ya entre nosotros desde ahora, desde esta vida. Así nosotros hechos hijos de Dios y teniendo al mismo Dios como pastor de nuestra vida, seremos conducidos por Él para que vivamos en la casa del Señor por los siglos de los siglos, por años sin término. A esa meta final es a la que aspiramos quienes somos personas de fe en Cristo. Que Dios nos conceda no perder el rumbo que nos hará llegar sanos y salvos a su reino celestial. El Evangelio de hoy nos habla de cómo los paganos glorificaron al Dios de Israel, pues hasta ellos llegó Dios como el que se levanta victorioso sobre el pecado y la muerte y las diversas manifestaciones de muerte, como son las diversas enfermedades. Todo esto manifiesta el gesto hermoso del amor misericordioso de Dios para quienes para quien Él les envía todo su amor, y para aquellos también que viviendo en la tierra vivían entre sombras de muerte. Es Cristo mismo quien expresa: me da lástima de esta gente, no quiero despedirlos, no quiero que se desmayen por el camino. Dios se hace fuente de salvación y de fortaleza para toda la gente de buena voluntad. Él, sentado en la cumbre del monte, prepara un festín suculento para todos los pueblos, haciendo que 7 panes y unos cuantos pescados alcancen para dar de comer a más de 5,000 gentes, y que todavía se recojan 7 canastos de sobras. Así anuncia que con su muerte bastará y sobrará para que quien lo acepte a Él participe del pan de vida, y quien lo coma viva para siempre, pues Él lo resucitará en el último día. Cristo nuestro Señor ha venido a nosotros como Salvador a saciar nuestra hambre y nuestra sed de justicia. No lo rechacemos, dejemos que Él habite en nosotros como en un templo, y que su Espíritu Santo guíe nuestros pasos por el camino del bien. Reunámonos para celebrar la Santa Eucaristía. Vengamos al Monte Santo que es Cristo, para disfrutar de la salvación, de los bienes eternos que Él ha preparado para nosotros.
El Señor nos hace participar del amor de Dios, pues entrando en comunión de vida con Él, hacemos nuestra la misma vida que Él recibe de su Padre Dios. Y el Señor no se muestra tacaño con nosotros, Él mismo se nos da en plenitud. De nosotros depende quedarnos solo como espectadores en su presencia o sentarnos a su mesa, alimentándonos tanto de su palabra como de su pan de vida que Él parte para nosotros. Dios presente así en nuestra vida, se quiere convertir para nosotros en el buen pastor que nos alimenta, pero que al mismo tiempo, conduciéndonos por delante con su cruz, nos hace caminar como testigos de su amor y de su misericordia, especialmente hacia los más desprotegidos y a los pecadores. Este es el compromiso que tenemos nosotros como iglesia. Dios quiera y ojalá y no lo echemos en un saco roto, sino que lo vivamos en plenitud. Ojalá y no vayamos por la vida olvidándonos del Señor y alimentándonos solo de las cosas terrenales que tantísimas veces oprimen nuestra mente y nuestro corazón. Dios quiere que arranquemos del mundo todo signo de dolor, de lágrimas y de afrentas. Dios no quiere que vengamos a la celebración de la Santa Misa y nos acerquemos a su mesa para después volver a los mismos ambientes de complicación en que se desarrolla nuestra vida, a quitarles el alimento a los demás, a quitarles la paz, la alegría y la vida. Dios quiera que la iglesia de Cristo sea un lugar en el que todos encontremos colmadas nuestras esperanzas, construyendo un mundo más fraterno, más justo, más solidario y más en paz. Pongamos toda nuestra vida al servicio del bien y de la salvación de quienes nos rodean, pues Dios no quiere que actuemos con tacañerías en la proclamación de su evangelio. Por eso no podemos decir que le dedicamos al Señor unos momentos de oración y tal vez algunos momentos de apostolado a la semana, sino que toda nuestra vida se ha de convertir en un testimonio permanente de bondad, de oración, de misericordia, de comunión, de solidaridad, dado continuamente ahí donde desarrollemos nuestras actividades. Señor, permítenos, Señor, nos concedas por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, la gracia de ser motivo de esperanza en un mundo que necesita de ti día a día en el amor de Cristo, hasta lograr que compartiendo lo que somos, lo que tenemos, vivamos en un mundo más justo y más fraterno, signo de la presencia del reino de Dios entre nosotros. Amén. Hoy es miércoles que ofrecemos a San José nuestras oraciones. Pidámosle a San José que nos ayude a vivir en comunión íntima con Dios cada día de nuestra vida,
Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido miércoles de San José para todos.